Felipe Romero Sánchez, adelante. Gracias, señor director. Don Álvaro, un abrazo en la distancia. A propósito de la situación que está viviendo el Perú, permítame ofrecer el último boletín de la Dirección de Elecciones del Perú, una de las instituciones con mayor nivel de prestigio en América Latina, y que, como bien decía don Álvaro, muestra un nivel de debilidad por parte de la candidata de la Fuerza Popular a argumentar fraude. Ese organismo del Perú es uno de los más sólidos de América Latina y con mayor nivel de credibilidad. Entonces, el Partido Político Nacional Perú Libre, que liderea Pedro Castillo, obtuvo 8.735.448 votos para un 50.20%. Fuerza Popular, que liderea Keiko Fujimori, obtuvo 8.663.684 para un 49.79%, con una diferencia de votos uno de otro de 72.000 votos. Votos válidos, 17.399.132 para un 100% de los votos escrutados. Votos en blanco, 120.065, un voto en blanco. Votos nulos, 1.057.556. Wow. Y total de votos emitidos, 18.576.753 para un 100%. ¿Y esos votos nulos no se pueden revisar? Son demasiados. El tema del sistema electoral del Perú, contrario acá, porque aquí, a pesar de que la ley lo establece, aquí la Junta Central Electoral hace lo que le da la gana. Los colegios electorales son autónomos. Igual que aquí, porque mire, la ley electoral aquí es de 77.000 votos aproximadamente. Sin embargo, hay más de 1 millón de votos nulos. O sea, es una, eso te representa un 0 exorbitante. Pero en términos de votación, eso te representa aproximadamente un 0.5%. Sí, pero eso inclina, eso puede cambiar. Pero el problema es... Podría cambiar. Sí, pero el problema es el siguiente, que lo que te digo, por ejemplo, la ley electoral nuestra es bellísima, es linda, pero cada presidente de la Junta Central Electoral nuestra hace lo que le da la gana en este país, mete al país en cualquier lío institucional, violando incluso la propia ley. Ahora, los colegios electorales son autónomos. Por eso, cada colegio electoral, en el caso específico de la República Dominicana, tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un vocal, tiene los observadores o delegados de los partidos políticos, que son los que validan ese proceso electoral. Si hay cualquier tipo de irregularidad que se pudiera presentar en un colegio electoral, es en el colegio electoral donde el delegado del partido político tiene que impugnar la mesa electoral. Entonces, si tú impugnas la mesa electoral por cualquier irregularidad que tú entiendas que se pudo haber presentado en un momento determinado, sí, ese reconteo de votos se puede hacer porque tú impugnaste la mesa electoral. Aquí es todo al contrario. Aquí no se impugnan las mesas electorales. Entonces, en las juntas municipales, que la prerrogativa es administrar el proceso, lo que hacen entonces es que autorizan recuento de votos, y termina a veces la propia Junta Central Electoral autorizando recuento de votos de mesas electorales que no fueron observadas ni que fueron ni siquiera impugnadas por parte de los delegados políticos. Ahora, yéndonos un poquito más allá de ese resultado electoral de Perú, yo quiero decir lo siguiente con relación a eso. Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista del señor Pedro Castillo, el candidato ganador de las elecciones en Perú. Y realmente a mí me dio vergüenza ajena. Me dio pena. Óyeme, el nivel de conocimiento de este señor, no solamente de los asuntos de Estado, sino de cosas triviales, de cosas que se supone que una persona normal y mucho más de la categoría de un candidato presidencial debería mínimamente conocer. Este señor estaba hablando de los monopolios, pero él no sabe lo que es un monopolio. O sea, él no sabe realmente qué es un monopolio. Y él estaba diciendo que había que acabar con los monopolios. Y ponía unos ejemplos muy diferentes a lo que realmente es un monopolio, que no es más que el control del mercado
en un determinado servicio, en un determinado bien. El Bueno. control absoluto del mercado. Sin embargo, él hablaba, no, que en el mercado de tal sitio hacen esto y lo otro y la gente tiene que comprar esto. Pero ¿y quién le ha dicho a usted que eso es un monopolio? Bueno, Un monopolio es cuando es una empresa. Perdónenme, porque es una situación muy difícil. Pablo no se oye. Tú me dices que es Willy, me dice Erwin Antonio de La Paz, el técnico, me dice que está aquí, me dice que no se oye, que cuando yo hablo me cortan. Pues Willy, ¿qué es lo que está pasando, Willy? No, pero parece que él no tiene la información correcta, porque aquí en ningún momento se ha cortado su participación, en ningún momento. Parece que él tiene problemas con los audífonos. No, problema con audífonos no, que no se oye allá, me dice él. Entonces tú y habla de La Paz, explica, pues yo no puedo estar con esta tensión, esta vaina. Bueno, pero... no joda, ¿qué es lo que está pasando por fin? Vamos a ver, don Álvaro, si tiene él algún tipo de problemas, porque en todo lo que Tú va tienes del un problema ahí para manejar la vaina, entonces, ¿por qué no se oye cuando yo hablo allá? No, pero que aquí se está oyendo todo lo que usted ha hablado, don Álvaro. Aquí no se ha perdido una sola palabra de lo que usted ha dicho. De todo en mi el día de hoy. cariño y crédito, y viene y me dice, no te estoy oyendo, estoy oyendo el programa, pero cuando hablando ahora tú no te oyes, se oye otro compañero. Entonces dígame, ¿qué pasó? No, bueno, pero ¿Se oye o aquí, no? vuelvo a repetirle, don Álvaro, aquí todo ha salido perfectamente bien. Y yo creo que la persona que le ha reportado esto puede ver el programa en su repetición y va a encontrar que en ningún momento se ha producido ningún corte. Así que vamos a ver de qué se trata, qué ha pasado por ahí, pero aquí está todo perfectamente bien y cada participación ha salido perfectamente en el asunto del doctor Román Jaque Lirian, porque el doctor Romero Sánchez, al tratar formidablemente el tema del Perú, que tú lo trataste con detalles, y entonces él está dando unos detalles, pero precisos, una cosa tremenda. Entonces mencionó una crítica a la Junta Central Electoral y tiene toda la razón, ¿verdad? Ahora, el doctor Román Jaque Liriano, para ser justo, mi querido amigo, está depurando la Junta Central Electoral, está logrando cosas muy importantes para el próximo proceso electoral. Yo creo que tenemos que apoyar al doctor Román Jaque Liriano. Eso era lo que yo quería decir ahorita, antes del saboteo. Investigue bien, don Álvaro, ahí, porque no existió tal. Bueno, Puede ser que haya pasado lo mismo que en ciertas situaciones que se han dado en otros sitios, pero quiero decir que hemos recibido una comunicación directa de la Junta Central Electoral que va a explicar algunas cosas que se comentaron el día de ayer, especialmente Julieta Tejada, y vamos a dar respuesta con esta comunicación que nos envía la Junta Central Electoral a través de su departamento de comunicaciones. Así que la escucharemos. Adelante. Felipe, continúa dando los detalles y tus opiniones y todo en torno a la situación peruana, que es una situación que debe interesarnos, ¿verdad? Y nos interesa. A mí me interesa. Continúa, por favor, Felipe. solamente quería concluir lo que decía de esa entrevista que estaba viendo del señor Pedro Castillo, el virtual ganador de las elecciones presidenciales en el Perú. Ese señor tiene serias deficiencias y la verdad es que me da mucha pena en las manos en que ha caído ese país. Sí, pero hay un elemento, Nayib, vivimos en la sociedad del espectáculo y te da pena Pedro Castillo, pero no te da pena Donald Trump. Entonces cuando tú analizas y comparas... En algunos aspectos Donald Trump sí, claro que me dio pena, pero en términos económicos él no le dio pena a los norteamericanos. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda a este señor, vamos a darle el beneficio de la duda porque él ha sido el presidente electo por los peruanos. Sí. Así, bruto, torpe, sin conocimiento, como lo fue electo Donald Trump. Porque lo que está pasando en el Perú... Donald Trump no era torpe ni bruto. Óigame, lo que está pasando en el Perú... Un momentico, Felipe. Donald Trump no fue electo por el pueblo de los Estados Unidos. Donald Trump fue producto de un fraude, producto de una trama. Eso está demostrado ya con documentos y libros y periódicos que han publicado todo. Organizada por Donald Trump juntamente con su amigo Vladimir Putin y los hackers de Vladimir Putin que organizaron esto.
El momento en que Hillary Clinton tenía 3.200.000 votos más, arreglaron el asunto en 3 estados, por el asunto de votos de estado, la importancia del voto del estado. Lo arreglaron para engañar a no solo a Hillary Clinton, no, al pueblo de los Estados Unidos. O sea, si el profesor Castillo es electo, será electo por el pueblo de Perú, contrario a Donald Trump, que no fue electo por el pueblo de los Estados Unidos, sino producto de una trama. Que cuando tú analizas lo que ocurrió en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump y analizas lo que está ocurriendo en el Perú, lo que ha ocurrido en Centroamérica, con todos estos presidentes, porque ya no existen los partidos políticos, ya no hay estructura política, ya no hay base social organizada en la sociedad, en las sociedades de la mayoría de todos los países de América Latina. Tú tienes ahora movimientos sociales y esos movimientos sociales articulan candidaturas y alrededor de ella entonces se nuclean esos procesos y se nuclean alrededor de ella esas campañas electorales. El caso específico de Evo Morales. Evo Morales, yo recuerdo, porque yo tuve el privilegio de estar en esa toma de posesión, y prácticamente Bolivia se dividió en cruceño y paceño, como le decían ellos, porque estaban por primera vez ante la presencia de un gobierno indigenista, de un gobierno con un individuo que su idioma principal era el quechua, no el español, y hablaba el español con muchos niveles de dificultad. Y que incluso alfabetizó a Bolivia, a un pueblo de analfabetos, a un pueblo de indios desde la colonia y antes de la colonia, y los alfabetizó. En 2 años no había un analfabeto en Bolivia. Naturalmente cometió después el error de buscar un 4º periodo o un 3er periodo, qué sé yo, que no tenía necesidad. Ya estaba en la historia de Bolivia y en la historia del mundo, ¿verdad? No tenía necesidad de correr ese riesgo de meter la pata, de crear una especie de dictadura moralista, pero no por moral, sino por Evo. Y decir que en el caso específico de Bolivia, don Álvaro, Bolivia tiene 22 dialectos. 22 dialectos, o sea, no estamos hablando de que hay una unidad lingüística y se logró alfabetizar ese pueblo en un tiempo récord. Lo propio ocurre con Perú. Perú tiene un desarrollo político mucho más avanzado. Perú es la cuna de la democracia. Hay que recordar lo que fue ese partido aprista liderado por Raúl Haya de la Torre, que fue uno de los líderes más emblemáticos de América Latina en todo lo que fue ese proceso de democratización que vivió América Latina en los años 70 y en los años 80. Sin embargo, cómo han venido esos partidos desapareciendo es algo sintomático. En el caso del APRA del Perú, el partido aprista del Perú, obtuvo apenas un 3% y han sido sustituidos entonces por estos movimientos y estas fuerzas sociales. En el caso de Keiko, es el único partido. Interrumpa de nuevo, Tiso, una vez más. Yo creo que es un tema, como tú señalas, difícil de analizar, complicado y eso. A mí me parece, por ejemplo, el caso del Perú, la desaparición prácticamente de APRA, es que APRA dependió de un hombre, como tú lo mencionaste, el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue presidente y fue derrocado, y era un amigo del pueblo dominicano, ¿verdad? Y apoyó el exilio antitrujillista, y después apoyó a los revolucionarios del 65, perseguidos aquí, ¿verdad? Entonces, al depender tanto de ella de la Torre, que se convirtió, como tú dices, en el principal líder político de la democracia hispanoamericana. Y entonces, ¿qué pasó? Que al él retirarse y morir, entonces ese partido no se preparó como partido, como ideología, como ente social, como ente de penetración, no se preparó para sustituir a un líder tan absorbente. Sí, don Álvaro, y hay que recordar que luego de la desaparición de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder emblemático del APRA, llega al poder Alan García en la década de los 80.
El presidente Alan García comete un gravísimo error, que fue cuando le anunció el no pago de la deuda eterna y sumergió al Perú en una profunda crisis política, económica y social que lo saca del poder y retorna nuevamente al poder cerca de 20 o 25 años después, y lamentablemente terminó suicidándose a raíz de las acusaciones que se vertían en contra de él por el tema de Odebrecht. O sea, esa fue la historia prácticamente del partido del APRA del Perú. Sin embargo, en el caso específico de Pedro Castillo es un campesino de pura cepa, de la región del Chota, una región que está ubicada en el centro del Perú. Cultivan muchos cereales sobre todo, y su principal contribución fue ser no solamente el líder campesino, sino ser rondero, lo que le llaman en el Perú, que eran organizar a los campesinos alrededor de núcleos sociales para defenderse de los ladrones y de los narcotraficantes. O sea, operaban como grupo a veces paramilitares, si se quiere decir, porque el Estado no era capaz de suplir la seguridad en esas regiones. Sin embargo, ellos se constituyeron en una fuerza de seguridad, y él asumió incluso, se conformó lo que le llamaron fue la Federación Peruana de Ronderos, y él logró ser el presidente de esa entidad. Lograron tener algunos niveles de confrontación con las Fuerzas Armadas, pero era que el Estado no le podía suplir las necesidades de una seguridad, y se vieron obligados a hacerlo. Y eso lo fue constituyendo a él en un líder social. Y obviamente que luego de este proceso que vivió el Perú con todos estos partidos del sistema que fueron decantados en una primera etapa, en una primera ronda electoral, entonces se ven en la necesidad de elegir entre Keiko Fujimori, que arrastra todo el pasado de esa dictadura, de ese gobierno de oprobio que encabezó su padre, por un lado, y este señor que fue don Álvaro a caballo con un sombrero a votar a su centro de votación. Estamos hablando que es un candidato, era un individuo totalmente atípico. Que tenga o no tenga visión, vamos a ver lo que va a ocurrir. Yo sé que un gobierno eminentemente, si él no se dota de un equipo de unos tecnócratas que le permitan echar para adelante ese país, le va a ser un poco difícil. Y le va a ser difícil luchar contra los intereses de la extrema derecha peruana. De esa oligarquía peruana está considerada una de las más fuertes, de las más unificadas y de las más crueles. Tú mismo mencionaste ahorita al doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, el hombre que a través del APRA, Acción Patriótica Revolucionaria Americana, APRA, llegó a la presidencia, pero fue derrocado por las medidas que tomó para proteger al pueblo de esos explotadores. Pero ¿qué pasa? Que esos explotadores no solo son fuertes y están unificados, sino que tienen el apoyo internacional, sobre todo el apoyo de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Entonces, este hombre, ¿verdad? El profesor Pedro Castillo va a tener que luchar, porque va a tratar de de establecer medidas que beneficien al pueblo peruano. Y esa oligarquía no quiere saber nada de beneficios que no sean los que le representan a ella. Y don Álvaro, una sociedad totalmente dividida, 50-50, porque ese fue el resultado electoral, 50-50, con un presidente con poca pericia, tal vez con pocas habilidades, con poco manejo o desconocimiento total de lo que es un Estado tan complejo como el Estado peruano, un Estado que se acostumbró a vivir en democracia, con muchos niveles de tolerancia, y que al mismo tiempo entonces encuentra un Congreso adverso, porque esa derecha peruana tiene el control del Congreso, y obviamente que el Congreso peruano va a servir ahora de punto de equilibrio entre el Ejecutivo que va a dirigir el profesor Pedro Castillo y lo que es esa oligarquía que tiene el control del Congreso del Perú. Ojalá los peruanos puedan encontrar un punto de inflexión, un punto de avenimiento en el que entiendan que por encima de toda esa diferencia está el Perú por encima de todo, y que el Perú pueda salir adelante, porque el Perú en estos momentos es una de las naciones más prósperas de América Latina, con una riqueza extraordinaria, pero lamentablemente
como resultado de toda esta inestabilidad política que ha venido desarrollando el Perú en los últimos 15 años, el Perú ha venido estando muy afectado, sobre todo en su productividad, en su crecimiento económico, y los niveles de inequidad social y de pobreza cada día aumentan más en el Perú. Llévatelo, Cundo.